damos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué bueno que es sentir su presencia. En esta oportunidad vamos a comenzar orando, dándole la gloria a este Dios tan grande. Padre, te damos gracias, te damos alabanza. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor amado, por lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, estás preparando para cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre. Gracias te damos, Jesús, porque estamos confiando, esperando en ti. Gracias, oh Dios, por tu grandeza, por tu benevolencia, Padre. Gracias, Señor, porque tú renuevas tus misericordias, Padre. ¿Cómo no agradecer a ese Dios tan grande, a ese Dios tan magnífico, Padre? Gracias, te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno que es estar una vez más compartiendo este espacio, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Realmente hemos tenido muchas noticias de personas que están recibiendo estos audios, estas transmisiones, y les ha sido de bendición. ¿Cómo no alegrarnos de cada uno de ustedes que está haciendo posible que esta transmisión desde este pequeño lugar puede trascender a muchas naciones, puede trascender a muchas casas, a muchas almas, a muchas familias, y eso realmente nos pone muy contentos. Así que si usted está siendo de bendición, comparta esta transmisión, este culto, para que otros más puedan también escuchar palabra del Señor. Gracias te damos, Jesús, por eso. Y bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a estar teniendo una breve reflexión. Cierto día, mi esposo y yo estábamos yendo a un determinado lugar, a una misión evangelística, y cuando pasamos por un lugar donde era bastante alejado de la ciudad, y nos llamó la atención una casa, porque esa casa era una casa muy linda comparada a las otras casas que por ahí estaban en el lugar. Y creo que uno de los dos, algunos le preguntó, pero qué linda casa esta casa. Ah, sí, qué linda. Ese fue el comentario, muy linda la casa. Y la persona que iba con nosotros conocía al dueño de la casa. Entonces nos dijo, esa casa tiene su historia. Y entonces empezó a contarnos la historia de esa casa. Y en el medio cuando no conocimos la historia, por supuesto, nada sabíamos de ese lugar. Estábamos yendo por primera vez. Entonces esta señora nos empezó a contar la historia de esa casa. En esa casa vivía un señor. Y ese señor que era un señor mayor. En algún momento este señor mayor tenía estaba afectado en el área de salud y tenía ciertas incapacidades para estar solo. Entonces tuvo que contratar a un enfermero. Este enfermero era un enfermero que no era de Uruguay, era de otro país. Y entonces este enfermero obviamente que lo asistía a este señor mayor. Pasado el tiempo, este enfermero solamente estaba para cuidar a este señor. Entonces el señor lo tenía de gran aprecio. El señor, sin tener a nadie en su familia, decidió estar estableciendo un Nuevo Testamento. Y entonces él decidió que su casa la heredara ese enfermero, que para ese punto de la vida ese enfermero era su familia, era con que él estaba todos los días, era el que le asistía. Entonces obviamente que cuando pasamos por esa casa, esta señora nos contó la historia. Esa casa tiene su historia. Esa casa la heredó alguien que vino de otro país, pero hizo un muy buen trabajo de asistir a una persona anciana
Y esta persona anciana no solamente que le pagaría su sueldo, sino que también quiso heredarle sus propiedades. Gloria a Dios. Y cuando nos hablamos de herencia, a mí me hace acordar ese verso bíblico que ahora lo vamos a estar compartiendo, de lo importante que es la herencia. Algunos de nosotros en algún momento podemos decir, bueno, cuando yo no esté vas a heredar tal cosa, y se lo decimos a nuestros hijos. Algunos de nosotros tal vez han tenido esa experiencia de heredar algo, ¿no? Mira, esto era de tu abuela, esto era de tu abuelo, esto era de tu bisabuelo y ahora es tuyo. De repente es algo de valor económico, como de repente es algo de valor sentimental. ¿Qué nos habla la Biblia con respecto a la heredad? Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo 7, verso 21 en adelante. Damos gracias al Señor Jesús. Damos alabanza al Señor Jesús. ¿Qué nos habla la Biblia con respecto a la heredad? Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vemos exactamente que para la heredad que Dios tiene preparada para sus hijos, no es solamente decirle Señor, Señor. ¿Cuántos hoy en día le dicen Señor, Señor? Usted tal vez conoce a muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero a mi manera. Y le dicen Señor, Señor, pero no es a la manera de la Biblia. Esas personas, ¿podrán heredar el reino de los cielos? No. El pastor ya dio la respuesta. Lo dice la Biblia. Vemos exactamente que no es solamente decir Señor, Señor. No es solamente ser simpatizante de Dios, que eso ayuda. Y bueno, sí, por supuesto. Pero no es el completo. Amén. Cuando hay una propiedad o algo que se va a heredar con tanto valor, las personas que han pasado por ese proceso, ¿verdad? De repente se muere el papá o la mamá y quedan los hijos, y hay varios hijos. Y esa propiedad obviamente que se tiene que entrar en una cosa de muchos trámites. Declaratoria de herederos. Declaratoria de herederos, me dice mi esposo. Y sin lugar a duda que son dueños, pero a la vez hasta que ese papel no salga, y si alguno de esos hijos ha muerto y quedan los sobrinos, ¿verdad? O los nietos de los que murieron. Y vemos exactamente que es un embrollo de papeles y hay que hacer muchos trámites y muchas vueltas. Si no, no se puede adquirir ese bien. En la palabra del Señor también nos da que hay que hacer algunos trámites. Hay que dar algunas cosas. Jesús le dijo, no se crean que tan solo por decir Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. No te corresponde la herencia. Capaz que alguno de repente se encuentre con Dios y le diga, pero yo creía en ti, pero yo te amaba, pero yo recitaba los salmos, pero yo hacía oraciones. Y Dios mismo le va a decir, sí, pero no era solamente decirme Señor, no era solamente ser simpatizante, hay que ser un hacedor de la palabra. Alábalo. Tú querías el reino de los cielos, pero lo hacías a tu manera, a tu forma, no a la que está establecida por el contrato bíblico. Hay un contrato. Tal vez usted nunca lo leyó, tal vez nunca se enteró, pero para entrar al reino de los cielos, para heredar las cosas que el Señor tiene preparado para sus hijos, para sus hijas, no basta solamente con decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vemos exactamente que hay requisitos para estar recibiendo esa herencia. Una herencia incorruptible, una herencia donde heredaremos, según la palabra, todas las cosas. Wow. Pero para eso dice la palabra, lo dijo Cristo, lo dijo Jesús, salió de la boca del Señor, que dijo él, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Para saber cuál es la voluntad del Padre, nosotros tenemos que conocer la Biblia. Es imposible que usted haga la voluntad de Dios sin saber lo que dice la Biblia. La palabra es lo que Dios dejó para que es el manual, ¿verdad? Que dejó Dios para que nosotros podamos caminar en ella. No siendo solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. No todos aquellos que me dicen Señor, no todos aquellos que me dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. Santo Jesús. Vemos exactamente algunos santeros, algunas personas de una religión muy distinta a la de la Biblia, que le llaman Dios y le dicen Señor, pero tampoco van a entrar en el reino de los cielos, porque no son hacedores de esta palabra. Así que realmente si sos simpatizante, si realmente querés heredar todas las cosas, como ese enfermero, ¿verdad?, que estaba haciendo su trabajo, pero era un buen trabajo, y ese anciano, ya casi al punto de partir de su vida, le dijo, yo voy a dejarle mi herencia a este hombre que vino a este país, no tiene casa, no tiene nada, le voy a dejar este bien. Y realmente ese enfermero de otro país, que realmente emigró para que le fuera mejor, ¿verdad?, de su país natal, heredó, porque dejó un testamento, dejó realmente, ese anciano dejó todo con los escribanos, ¿verdad?, con los abogados, etcétera, para que cuando él no estuviera aquí arriba de la tierra, no tuviera problema ese enfermero de heredar esos bienes. Y también nosotros tenemos que estar apercibidos de que nosotros podamos también nuestras vidas estar siendo la voluntad del Señor. Santo Jesús. Sabemos exactamente que nosotros tenemos esa promesa por Dios de entrar en el reino de los cielos, de estar una vida, una eternidad con nuestro Dios. Todos anhelamos ese paso, pero para eso nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo bien las cosas. Cuando uno sabe exactamente que está haciendo bien las cosas para el reino de Dios, uno puede decir, estoy tranquilo, estoy seguro que realmente sé exactamente que voy a entrar en el reino de los cielos. Me imagino que ese enfermero, cuando ya no estaba su jefe, ya no tenía nadie a quien asistir, pero este jefe dijo, no, yo te voy a dejar bien. Y lo dejó bien. Por eso nosotros pasábamos por ese lugar y esa casa, que era una casa linda, una casa bonita, ese enfermero no la construyó, ese enfermero no fue el que la edificó, pero a través de la misericordia de este anciano, ¿verdad?, la heredó. ¿Y cuántas cosas más tiene Dios para heredarnos a nosotros? Pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Imagínense que si ese enfermero no hubiese asistido bien a ese anciano, si ese enfermero faltaría algunas veces y no lo asistiría como tendría que hacer su trabajo, evidentemente que nadie le heredaría nada. Y también pasa con nosotros. Dios tiene mucho para darte, siempre y cuando tu obediencia hable más que muchas palabras. Los hechos hablan más que muchas palabras. Las intenciones, mire, las intenciones son siempre muy buenas. Yo tenía ganas pero al final no lo hice. Pero con las intenciones muchas veces se llega al infierno, no al cielo. A las intenciones hay que ponerles hecho, hay que ponerle acción. Y cuando una acción está puesta
cuando la intención está también la acción, hay algo muy beneficioso para la persona, porque eso le da impulso de que realmente va a seguir pudiendo mucho más. Qué bueno que es nuestro Dios. Él tiene preparado herencia para nosotros. Tal vez usted decía, ay, yo no sé, porque yo no voy a heredar nada. Bueno, Dios tiene preparado también para usted una herencia incorruptible, una herencia del cielo, una herencia donde le dice que Él tiene un lugar para usted. Dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Así que ya tendríamos casa, tendríamos comida, tendríamos todas las necesidades. Sobre todo que en ese lugar, en el reino de los cielos, no va a existir el dolor, no va a existir la tristeza. Y realmente usted no se puede estar perdiendo esa herencia. Evidentemente que esta historia que le conté de ese enfermero, si ese enfermero hubiese sabido desde el primer día que pisó ese lugar, esa casa para trabajar, capaz que desde el primer día le decían, bueno, mira que si trabajas bien vas a heredar todo. El enfermero de seguro hubiese trabajado hasta el doble, hasta el triple, ¿verdad? Pero de seguro que el enfermero nunca nadie le dijo, mira que vas a heredar todo. Sin embargo, el entusiasmo, las ganas, la actitud que le ponía a su patrón, la actitud que le ponía al servicio del cual hacía, realmente fue algo que llamó la atención a ese anciano. Por eso ese anciano decidió poner por un testamento que toda su herencia iba a ser para este enfermero. Wow. Y también nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos exactamente que en algún momento Dios nos va a dar a cada uno de nosotros nuestra paga, nuestra retribución. Y vemos exactamente que en parte de nosotros es que tenemos muchas intenciones de ir al cielo. Porque conocemos a Dios, porque a nuestra boca decimos Señor, Señor. Pero dijo Jesús, no basta solo con decir Señor, Señor. Hay que hacerse amigo de la palabra. Hay que caminar por esta palabra. Hay que dejar que las obras de la carne no nos dominen. Vemos exactamente que es difícil, pero no imposible. Porque todo es posible en Cristo Jesús. Por eso la palabra para esta hora, ¿verdad? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y mire, esta carne está llena de maldad. Nosotros estamos en un estuche lleno de maldad, lleno de contaminación. Es bastante difícil hacer la voluntad del Señor, pero no imposible. Para eso nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro trabajo, nuestros hechos, nuestras intenciones estén puestas con acciones y acciones conforme a la palabra del Señor. Si hacen la voluntad de mi Padre, van a heredar el reino de los cielos. Si nosotros sabemos que si hacemos la voluntad del Padre, vamos a heredar esa tierra prometida. Nosotros sí lo sabemos. Ese enfermero de seguro el primer día no lo sabría, pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. Nosotros sí sabemos que nuestro esfuerzo tiene una recompensa, ir al cielo. Como cristianos que somos, esa recompensa es lo que nos motiva, esa recompensa es lo que nos anima, esa recompensa es lo que nos hace cada día estar teniendo una vida agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Y el amor que le tenemos a Dios. Es verdad, amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias porque ha sido de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a heredar todas las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a ciertos corazones que tú conoces, Señor, para que estas almas puedan
Señor, entender la grandeza y el plan que tú tienes para ellos, Señor, y para nosotros, que es entrar en el reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día en santidad, Señor, abrazando tu palabra, caminando por tu palabra y haciendo, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Vamos a estar teniendo un tiempo para estar orando, ¿verdad? Por el canasto. No sé si el pastor tiene alguna petición por ahí. Es buena hora para estar orando los unos por los otros. Amén. Amén. Bueno, no tenemos peticiones, pero está con nosotros Alicia, está el hermano Eliezer. Es lo que estamos con nosotros en este momento. Amén, amén. Qué bueno que es que nos puedan estar compartiendo, ¿verdad? Con nosotros desde aquí, desde Uruguay. Damos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. A mí me han pedido un pedido de oración que les encargo también a todo el grupo de intercesión de este ministerio para que estemos orando por Bianca. Bianquita le decimos de cariño. Bianca es una jovencita de 15 años, la cual está siendo muy atormentada. La abuela Teresa, también vamos a estar orando por ella. Hoy es el cumpleaños de la abuela y realmente está en una clínica porque Bianca está muy descompensada. Y bueno, oramos. Solamente el Señor puede estar haciendo ese milagro. Padre, te damos gracias y alabanzas, Padre, por estas almas, Señor amado, que nos han pedido, Señor, también la vida de Bianca, la vida de Teresa, Señor, está en tus manos, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sálvalas, Padre, sánalas, Padre, de toda dolencia, Padre. Señor, te pedimos ese milagro para tu gloria, Jesús. También, Señor, enviamos, Señor, palabra de sanidad para aquellas almas, Señor, que están enfermas, aquellos que están necesitando de una palabra, seas tú dándoles palabra. Aquellos que necesitan, Señor amado, en el área económica, súplele, Señor, todas sus necesidades. Aquellos que están necesitando de tu salvación, sálvalos, Padre. Y aquellos que están necesitando liberación, seas tú libertando para tu gloria, Padre. Gracias te damos, Jesús, por lo que estás haciendo y obrando. Bendice a nuestros familiares, bendice, Señor, a nuestros amigos, bendice, Señor, a nuestros vecinos, Padre. Que ellos puedan, Señor, conocer a un Dios tan grande y ver, Señor amado, que tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, aquellos que están necesitando seguir escuchando palabras, seguir escuchando enseñanza, por aquí pasa nuestro amado pastor. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios bendiga a mi amada esposa Sara, que siempre se deja usar, ¿verdad?, de una manera especial por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si hay algo que un esposo, un hombre puede tener bueno, es una buena esposa, y en Dios más todavía. Así que sigue dejándote usar por el Señor. La gloria es de Dios. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos que se conectan, ¿verdad?, en esta hora, que están con nosotros conectaditos. Les saluda el pastor Gilberto Costa, que por la misericordia del Señor, una vez más, pues podemos salir al aire para traer el mensaje profético, ¿verdad?, de este último tiempo. Me gozaba, ¿verdad?, con lo que estaba hablando Sara, ¿verdad?, donde Jesús mismo, en primera persona, ¿verdad?, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, está hablando claramente de cristianos, ¿verdad? Y añadió con claridad: solo los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y en esta preciosa noche tenemos un estudio maravilloso donde vamos a estar hablando de eso, haciendo la voluntad del Padre. Mira qué lindo, haciendo la voluntad del Padre. Vamos a descubrir, vamos a examinar, vamos a escudriñar cuál es esa voluntad del Padre que Jesús dijo cuando Él dijo eso: solo los que hacen la voluntad de mi Padre heredarán el reino de los cielos. Mire qué cosa más linda. Así que afine su bolígrafo, su lápiz, su Biblia, búsquela, porque este estudio promete ser de gran bendición para todos los que aman al Señor. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos con nosotros a Consuelo Domínguez. Dios te bendiga, Consuelo, qué bueno que estás con nosotros.
También les recordamos que estamos por nuestro canal de YouTube, Iglesia La Verdad Como Está Escrita. Suscríbase, denle la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque hay bastante material. Y mire, esa obediencia, esa voluntad del Padre que habló Jesús, es precisamente la que nos va a llevar al encuentro con Jesucristo en aquel día, en el glorioso arrebatamiento que viene de camino. Dios te bendiga, Erasmo. Tenemos con nosotros el pastor de Perú. Ya pronto volveremos a Perú en noviembre, si Dios lo permite. Y esa obediencia, estaba diciendo, ¿verdad?, la que estaba hablando Jesús, que la vamos a descubrir ahora por la palabra, es la que va a lograr, si nosotros la recibimos naturalmente y la practicamos y la ponemos por obra, es lo que va a producir en nosotros la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven? Bien, fíjense que eso que acabo de decir armoniza con lo que dijo Jesús. No todos los que me dicen Señor, Señor heredarán el reino de los cielos. Y esos que no lo heredarán es que no van a alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque no les interesó la obediencia. No les interesó la palabra de cambio. Fue un cristiano que pues era un cristiano de boca, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Ese cristiano quería seguir viviendo como antes vivía, vestía como antes vestía, disfrutaba como antes vestía, o sea, hacía lo que le daba la gana, pero era cristiano. Pero Jesús fue claro cuando dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cada día más puedo entender ese verso maravilloso y famoso que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Esos pocos realmente se enamoraron de Dios y de su palabra. Y mire, hacer la voluntad de Dios es mejor que hacer la voluntad del diablo, hermano. Hacer la voluntad de Dios es mejor, más satisfactorio, más gratificante, más alegre que hacer la voluntad de la carne. Así que vamos a entrar de lleno en este estudio, en esta noche, ¿verdad? Bajo ese tema, haciendo la voluntad del Padre. Si usted es cristiano, y dice que ama a Dios, este tema a usted le tiene que interesar. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te adora, Jesús. Vamos al libro de Tito, rapidito, vamos al libro de Tito, capítulo, ahí se me cayó ahí, bueno, usamos después. Libro de Tito, capítulo 2, verso 12 al 3. Vamos al libro de Tito. Sea Dios glorificado. Saludamos a nuestra audiencia de televisión allá en Puerto Rico. También a nuestra audiencia de radio, también en Puerto Rico, que cubrimos la isla entera de Puerto Rico con 4 frecuencias radiales. A todos ustedes, Dios les bendiga. Libro de Tito, capítulo 2. Mi alma te adora, Jesús. Verso 12 en adelante. Mira lo que dice, hermano. Dice la Biblia, si usted dice que usted ama al Señor, usted tiene que seguir las instrucciones. Lo que dijo Jesús, solo los que hacen la voluntad del Padre. Mira lo que dice la Biblia. Enseñándonos. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Quién nos enseña? ¿Qué es lo que nos está enseñando? La palabra, el evangelio. Enseñándonos ¿qué? Que renunciando, oiga por favor, renunciando a la impiedad, es todo lo que no es santo, a la mundanalidad, a la amistad con el mundo, todas esas cosas, y a los deseos mundanos. O sea, la Biblia nos enseña, Jesús quiere enseñarte, el Padre, el Espíritu Santo, que es la Biblia, nos enseña que hay que renunciar a los malos hábitos, a las malas acciones, a la amistad con el mundo, a todos los deseos mundanos. Y eso aplica a nosotros. Yo estoy peleando por mis deseos mundanos. Yo estoy peleando todos los días con las cosas antiguas, hermano. Y lo bueno es que si yo logro que no me dominen, entonces estamos por el buen camino. Entonces, el Evangelio nos enseña, escuche por favor, que renunciando a la impiedad, que es todo lo que no es santo, y a los deseos mundanos, la Biblia también nos enseña a vivir
una vida sobria en este siglo, justa y piadosamente. Y esta obediencia, que es lo que estaba diciendo Jesús, solo los que hacen la voluntad de Dios. Un cristiano que no quiera renunciar a la impiedad, un cristiano que no quiera renunciar a los deseos mundanos, pues solamente dice Señor, Señor, pero hasta ahí. Y como decía mi esposa, eso no te lleva más allá. El más allá para tú lograr el favor de Dios completo, mientras estés en este mundo y cuando llegue el momento del encuentro con Jesús, es que tienes que renunciar. Yo tengo que renunciar ¿a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos y vivir una vida sobria en este siglo, justa y piadosamente. ¿Ves? La vida piadosamente es lo contrario al impío. El impío vive como le da la gana, en la impiedad. Nosotros tenemos que vivir de una manera piadosamente. Y esta obediencia, ¿verdad?, nos garantiza, y dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esa esperanza? El arrebatamiento, te lo dice aquí mismo, y la manifestación gloriosa, ahí está el arrebatamiento, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ay, Dios mío, Señor, si los cristianos, Sara, si los hermanos, los que nos escuchan, los que están aquí, los poquitos que estamos aquí, los que nos oyen por televisión, por radio, nosotros mismos abrazáramos esta palabra, qué diferencia habría en la vida de muchos cristianos, amados. Porque en lo que viene el arrebatamiento, si Dios ve que tú en esta vida, en medio de la maldad, en medio de una generación perversa y horrible que nos ha tocado vivir, que Dios pueda ver que tú renuncias a la impiedad, que tú renuncias a los deseos mundanos, eso hace que Dios quiera hasta impresionarnos como hijos, o sea, como padre, y viene y te bendice, te ayuda en esto. El diablo va a trabajar por debajo tratando de molestar, pero cuando Dios está con uno, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando llegue ese momento del arrebatamiento, como tú has renunciado, como estás viviendo una vida piadosa, una vida linda en obediencia a la palabra, que es tremendo. Vivir la escritura es lindo. Vivir la palabra de Dios no es gravoso, no es aburrido papá, para los que no quieren soltar las cosas de este mundo. Mira, el tiempo se acaba, es hora ya de levantarnos del sueño, dice la escritura, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y viene Dios y me dice en esta hora a mí, me lo dice a mí, pero se lo dice a ustedes también. El verso 15, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. A mí Dios me da autoridad como pastor de yo hablar en esta cámara. A través de este micrófono, Dios me ha dado autoridad y me está diciendo, habla esta palabra, exhorta a mi pueblo, a mis ovejas, porque yo te he puesto sobre este altar, donde tiene que salir mi palabra como está escrita, como yo quiero. Esa es la palabra pura que trae el cambio, si cada creyente la recibe con humildad. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Yo voy a orar. Padre, te doy gracias por la misericordia que tú has tenido conmigo. Te doy gracias que me seleccionaste cuando no había chance, cuando yo no tenía oportunidad porque yo era malo. Pero me has perdonado, Señor, y me has puesto como mensajero de tu palabra en las naciones. La gloria es para ti, Señor. Yo bajo la cabeza. Por favor, ayúdame a seguir trazando este mensaje de cambio que armoniza con lo que dijo Jesús. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre heredarán el reino de los cielos. Esa es la palabra que estoy predicando, Señor. Lo que tú quieres que yo hable, lo que tú quieres que yo exhorte, inclusive que reprenda con toda autoridad, porque tú nos has dado, a los pastores tú nos has dado autoridad para hablar la verdad. Hay de los pastores que se acobardan y esconden tu palabra, pero en esta iglesia no. Aquí estoy comprometido contigo y con tu palabra. Ayúdame, Señor. Atamos la carne a tu espíritu, a tu voluntad y a tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mira, hermano, yo he tocado solamente un verso bíblico,
varios versos de este capítulo, perdón. Y ya el mensaje está dado. Mira, ya el mensaje está dado. O sea, el renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ya tú puedes lograr el favor de Dios. Y lograr el favor de Dios es tremendo, hermano. Lograr el favor de Dios es lo más lindo que tú puedes lograr en este mundo. Y cuando llegue el momento de encontrarse con Jesucristo, eso va a ser lo más grande, hermano. Porque el cuerpo va a cambiar, viene un cuerpo glorificado. Empezará la vida eterna a manifestarse en nosotros. Y pasaremos, valga la redundancia, la eternidad con nuestro Dios. Primeramente estaremos 7 años en el cielo. Los que se hayan sido levantados vivos, nos llevarán 7 años a la patria celestial. Allí, intensivamente, nos van a llenar del conocimiento de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros regresamos al reinado milenial para llenar la tierra del conocimiento de Dios. Y toda la iglesia que pagó el precio en vivo, que renunció a la impiedad, a los deseos mundanos, no tan solo va a comenzar a vivir la eternidad, sino que vamos a ser llenos, capacitados del conocimiento de Dios. Y luego que se cumplan los 7 años paralelos en el cielo y en la tierra, donde en la gran tribulación al final se cumplirán esos 7 años, Jesucristo nos dirá: vamos ahora a la tierra y vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para comenzar ese reinado milenial. Luego estaremos 1000 años sobre esta tierra haciendo un trabajo maravilloso con la descendencia de Israel, y luego comenzará la eternidad con cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, tú quieres perderte eso por las malas acciones, la amistad con el mundo, la vanidad, las ropas indecorosas, congregarnos cuando nos da la gana, estar con malas acciones, hermano. Por favor, la Biblia nos manda a renunciar a la impiedad. Ves, aquí Dios me está poniendo a exhortar, a reprender con toda autoridad. Nos llama la Biblia a renunciar. El Espíritu Santo que está contigo y conmigo no va a renunciar por ti. Tú tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que el Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante y seguir alcanzando esa estatura espiritual que la Biblia le llama, y se la van a otorgar a esa iglesia, la estatura del varón perfecto. ¿Quién fue el varón perfecto? Jesús. Jesús nunca pecó. Tenía la herencia del pecado, peleó contra ella, la venció. Ahora nos están llamando a nosotros a vencer la herencia del pecado. Por eso nos llaman a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esas dos cosas son el programa satánico. Es la herencia del diablo que adquirimos a través de Adán y Eva. Perdone que sea tan gráfico y tan claro, pero así podemos entender las cosas mejor. Entonces nos están llamando: enfréntate a la simiente de Satanás, que es la impiedad y todos los deseos mundanos contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces te vas a encontrar con esa esperanza viva y bienaventurada y esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alábalo si te atreves, por favor. Esto está tremendo. Tenemos que guardar la palabra, hermano. Si guardamos la palabra, la misma palabra nos promete que Dios nos guardará del juicio, convirtiéndonos nosotros en vírgenes prudentes. Benditos al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Nuestra mirada, iglesia, tiene que estar en las cosas de arriba y no en el mundo, o sea, en las de la tierra. Mi alma te adora, Jesús. Mire, hay que convertirnos en enemigos del mundo para ser amigos de Dios. Vamos a repetirlo. El que hace amistad con el mundo se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. Entonces nos están llamando a lo contrario. Yo tengo que hacerme enemigo del mundo para poder hacerme amigo de Dios. Cuando hablamos de no hacernos amigos, ¿verdad? De no hacernos amigos del mundo, no quiere decir que yo no le hable a la gente. Está hablando de los rudimentos, de las cosas, de los embelecos, de las modas, de los deleites mundanos, hermanos, que vienen de parte del diablo. Y han engatusado y engañado a la humanidad a través de muchos milenios y siglos. Porque esto es gente nace, gente muere, gente nace, gente muere.
Y gente que nace es engañada por el diablo y mueren engañados por el diablo. Y así generación tras generación. Entonces Dios sigue dando oportunidad, pasan los milenios, los siglos, y siempre en esos milenios o siglos Dios logra pequeñas cosechas de personas que, aunque estaban contaminadas con el mundo, conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Benditos al Señor. Y si murieron en Cristo, están en el cielo, en la patria celestial, y pronto volverán a buscar sus cuerpos. Pero mire qué lindo, la última generación de los cristianos, a esa será prometido irse vivos para el reino de los cielos, no ver la muerte. Es algo tremendo, hermano. Y yo creo que estamos en ese momento, estamos en ese tiempo. Este es tiempo de arrebatamiento, donde las guerras, el hambre, los rumores de guerra, está todo pues, multiplicada, la maldad. Bueno, es algo tan tremendo. Entonces este mensaje que yo estoy hablando no encuentra cabida en la iglesia, solamente en unos pocos. Y fíjate, y es lo que dijo Jesús: solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estamos examinando cuál es la voluntad del Padre, hermano. Mira lo que dice Mateo 7, 13, 14. ¿Cuántas veces no lo hemos examinado en esta iglesia? Pero vamos a examinarlo otra vez. Mateo 7, 14. Escuche bien, por favor. Dice la Escritura. Dice, vamos a tomarlo del 13. Entrad por la puerta estrecha. Ahí está la voluntad del Padre. Porque ancha es la puerta. Ahí esa puerta ancha es la voluntad del diablo. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Ves? El diablo lo que te ofrece es perdición, lo que te ofrece es muerte, lo que te ofrece es condenación eterna. Pero el Dios te ofrece vida eterna. Entonces la gente lo rechaza. Yo no entiendo, yo no puedo entender una cosa como esa. Mire, hasta yo cuando no era cristiano, yo no sé, pero yo respetaba a Dios de alguna manera. Yo hacía mis poca vergüenza, pero yo trataba de no meterme con Dios porque yo sabía que existía. Yo recibí una formación católica, aunque no es la mejor, pero me enseñaron que sí, que Dios existía. Y ahora que soy evangélico, pentecostal, sigo creyendo que Dios existe y más que nunca. Entonces el diablo te ofrece condenación y la gente lo apoya. Yo no puedo entender esto. Dios ofrece al mundo libertad, ofrece salvación y la gente no quiere saber de Jesús, hermano. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Porque estrecha es la puerta, o sea, una puerta pequeña, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Ves? Te ofrece vida, pero dice que son pocos los que la hallan. ¿Ves? Hay gente que puede estar conectado con nosotros ahora, se aburre de este mensaje, el mensaje pega a rasparle, ay no, eso no es para mí, a mí me gusta hacer esto, lo otro, aquello, yo no. Pues entonces pues empieza a rechazar la vida. Esta palabra es vida eterna para nosotros, bendito sea el Señor. Así que, amados, vamos a seguir el consejo bíblico. Tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Por esa puerta no cabe la fornicación, el adulterio, la murmuración, las enemistades, toda obra de la carne, hermano. No podemos permitir que esta carne nos robe la vida eterna. La que más te va a perseguir, el enemigo más grande que te va a hacer la guerra, no es ni el diablo, ni los vecinos, ni tus enemigos, es tu propia carne. Esa es la que no va a querer que tú obedezcas a Dios. Pero la carne, cuando un cristiano que vive aquí, como yo, adentro de este cuerpo, decide darle la mano al Espíritu Santo, la carne tiembla. La carne tiembla, porque si hay alguien que obedece al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ve que un cristiano está en obediencia, ¿sabe quién es? La carne. La carne tiembla y tiene que obedecer al Espíritu Santo. Así que, amados, vamos a seguir este consejo de entrar por esa puerta angosta y caminar por ese camino estrecho. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que se va tiene que ser hacedores de la palabra. Mire como Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Lo dice con toda claridad, hermano, es algo tremendo. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 en adelante. Mire cómo dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por eso es que a Dios le interesa que tú escuches esto, porque esta es la voluntad del Padre, que si tú la sigues te va a llevar al reino de los cielos, lo que dijo Jesús. Dice: sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios. Mira ahora la voluntad del Padre, por lo cual nos dicen a la iglesia: desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Que usted no lo crea, nosotros estamos llenos de malicias y abundancia, ¿verdad?, de inmundicia. Dice, pues, tenemos que desecharlo, y dice, como bebés, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra es tan poderosa que doblega la carne, que doblega las malicias, doblega las inmundicias. La palabra, usted no tiene poder contra eso. Es la palabra si la recibe, la palabra te transfiere ese poder para que tú puedas doblegar las malicias y esa abundancia de inmundicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, pero mire el poder que tiene la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Así que es la palabra la que finalmente va a salvar a la iglesia que se va. Es Jesucristo, por supuesto, no me malinterprete, pero yo puedo tener a Jesucristo y saber que Él es el Salvador, pero si no entonces recibo la palabra de ese Salvador, puedo perder la salvación. O sea, es la palabra finalmente la que va a decidir si tú te salvas o tú te condenas. Mire qué importante es recibir con mansedumbre esta palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Qué tremendo, alabado sea Cristo. Ser hacedores de la palabra. Tenemos que buscar santificarnos, iglesia. Espíritu, alma y cuerpo. Es fácil, es un mamey, con la boca es fácil. Yo soy cristiano. Pero seguir en pleitos, en murmuración, enemistades, malos deseos, enojos continuos, estar en gritería. Bueno, es una cosa tremenda. Para eso está la palabra que te educa, que nos educa a que podamos salir de todas esas cosas, amado. Y eso se encuentra en Primera Tesalonicenses. Vamos un momentito a ver qué nos dice, qué nos enseña la palabra. Primera Tesalonicenses, buscarlo por aquí. Mi alma te adora, Jesús. Capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Óigalo, por favor. Dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso lo va a hacer Él, pero tú tienes que obedecer la palabra. Y ahora viene la parte que a muchos cristianos no les gusta. ¿Qué, pastor? Que no quieren santificar el cuerpo. Capaz que a lo mejor dicen el espíritu y el alma, pero el cuerpo dice, ay, no, porque... Y se les olvida que el cuerpo es el templo de Dios. El cuerpo es bien importante. Oiga, dice la Biblia: pero todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son las tres cosas, sean guardados. Eso nos toca a nosotros los cristianos. Si tú obedeces la palabra, tú estás guardando esas tres partes irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de irreprensiblemente, estamos hablando que Dios va a encontrar en ti que no hay pecado activo, que no estás practicando las obras de la carne, que estás, mire, que está en cero pecado. Cero pecado. Tienes la herencia del pecado, pero no estás pecando, como vivió Jesús. Jesús tenía la herencia del pecado encima, pero estaba en cero pecado. Dice la Biblia: fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Se da cuenta? Nosotros naturalmente hemos pecado un montón de veces, pero ahora nos están llamando a armarnos del pensamiento de Jesús. El que padece en la carne, en esa batalla que usted va a negarse a sí mismo, como lo hizo Jesús, dice la Biblia, que acaba con el pecado. La iglesia que se va a acabar con el pecado. Y el mismo Dios de paz, el que tiene el poder de santificar, perfeccionar, Él se va a encargar primeramente de subirnos a la estatura del varón perfecto.
perfeccionar nuestra carne y santificarnos por completo para en un abrir y cerrar de ojos encontrarnos con Jesús en las nubes. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Yo no sé cómo muchos no pueden ver esto, o muchos se enojan cuando se predica esta palabra. Y esto es vida, hermano. Esto es vida. Y dice la Biblia: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y volviendo a lo que estuvo hablando mi esposa al principio, ella decía que Jesús dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor heredarán el reino de los cielos. Y después añadió: sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces aquí vemos que hay otra voluntad del Padre. ¿Cuál? Que yo tengo que guardar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo irreprensiblemente, para que Él me encuentre listo para yo poder irme a la presencia del Señor vivo, sin ver la muerte. Eso es lo que le espera a la iglesia que se va viva. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, hermano. Así que si dice Señor, Señor, y no te acompaña esta obediencia de tú cuidar tu cuerpo, que es el templo de Dios, de cuidar tu espíritu, tu alma, dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Si tú no renuncias a la impiedad, a los deseos mundanos, entonces tú eres un cristiano de decir Señor, Señor, pero más nada. No haces la voluntad del Padre. Y como no haces la voluntad del Padre, que es el que va a escoger a la esposa del Cordero, pues no podrás entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Mi alma te adora, Jesús. Tienes que tener tu mirada en las cosas del cielo y no de las cosas de este mundo, de la tierra. Nos llama la Biblia a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, Dios me muestra su palabra. Si yo la recibo, esa misma palabra me va a hacer a mí pensar: yo tengo que cambiar. Yo tengo que vestirme con las vestiduras de Jesús. Yo tengo que hacer un cambio. O sea, la Biblia quisiera hacerlo, pero Él necesita que tú quieras. Porque si tú no quieres, Él no te obliga. Es un llamado a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Vamos a verlo. Libro de los Efesios, capítulo 4. Libro de los Efesios. Bendito Jesús. Qué buena es la palabra de Dios. Capítulo 4, libro de los Efesios, capítulo 4, verso 22 en adelante. Mírelo, por favor. Dice la Biblia con toda claridad: en cuanto a la pasada manera de vivir, porque a todos nos quedan cosas de la vieja pasada de manera de vivir, ¿sabe? No se haga el más pavo real. No se crea que usted, por algo que empieza ese verso así, oiga, en cuanto a la pasada manera de vivir, mira lo que dice ahora: despojaos del viejo hombre. Quiere decir que nos quedan cosas de la antigua vida pasada. Escuche: despojaos del viejo hombre. Y se va más lejos la Biblia: que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Ahí está la orden bíblica. Si recibimos esto, entramos en el grupo de los que decimos Señor, Señor, pero hacemos y oímos la voluntad del Padre. Escuche: despojaos del viejo hombre, dice el que está sentado en el trono, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora da otra orden más: y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Ay, 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 alábalo si te atreves. En vez de estar usando la mente para la pornografía, para los malos deseos, para hacerle daño a la gente, usa tu mente para glorificar a Dios y para dejar que el nuevo hombre entre completo en nosotros. Y dice: vestidos del nuevo hombre. Nos llama Dios a esta obediencia, creado según Dios en la justicia y en la santidad. Wow, Dios mío, de la verdad. Y cuando hablamos de la santidad de la verdad, lo que se está hablando aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios, está la santidad en la palabra de Dios que habla ahí. Está la justicia de Dios en su palabra. En su palabra está el nuevo hombre. En su palabra está la nueva mujer. Por favor, iglesia,
Purifícate a ti mismo. Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza en Jesús se purifica a sí mismo. Vamos a Primera de Juan. Esto está tremendo, hermano. Yo apenas estoy tocando algunos versitos, poquito, no he tocado casi nada. Y ya usted está viendo lo maravilloso que es esta palabra. Mi alma te adora, Jesús. Bendito Dios, se purifica a sí mismo. ¿Qué libro dije? Juan, ¿verdad? Sí, Primera de Juan, aquí está. Primera de Juan, mire lo que dice, capítulo 3, verso 2 y 3. Mire lo que dice, amado. Dice la Biblia: amados, ahora somos hijos de Dios. Fantástico. Pero déjeme decirle que apenas usted y yo estamos disfrutando de lo que es ser un hijo de Dios. Apenas. Porque esto es el principio de lo que viene de camino. Miren lo que viene ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, eso es futuro, lo que hemos de ser. Mire, yo se lo voy a resumir en un momentito. Ahora mismo, como estamos, somos hijos de Dios, sentimos la presencia del Espíritu, tremendo, vemos cómo la mano de Dios se mueve a nuestro favor, aún en los problemas, Dios nos convierte en algo bueno, si uno es obediente. Pero yo estoy con la herencia del pecado, hermano. Yo soy un hombre mortal, yo me puedo morir, un tiro que me caiga por ahí, o un accidente, me puedo morir un momento. Pero Dios está prometiendo vida eterna. Por eso es que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire lo que va a venir primeramente. Primeramente tenemos que entrar en esta obediencia permanentemente. Renunciar a los deseos mundanos, la impiedad. Presentar nuestro cuerpo, alma, espíritu en sacrificio vivo para honrar a Dios, todo eso. Y tenemos que ser insistentes. No podemos decir hoy sí, mañana no. Hasta que llegue el momento. Y en un momento dado vamos a recibir varias cosas. Nos van a subir a la estatura del varón perfecto. Dios Padre con su poder va a limpiar, a santificar la carne por completo. Una cosa tremenda. Eso es parte de lo que aún no se ha manifestado en nosotros, pero que se va a manifestar. Y luego que Dios haga eso, esas tres cosas, perfeccionarnos, subirnos a la estatura del perfecto y santificarnos por completo, viene entonces el arrebatamiento. Un abrir y cerrar de ojos, entonces ya cambia el cuerpo. Viene otro cuerpo poderoso, semejante al de Jesucristo. Pero para esto tenemos que ser obedientes a la palabra. Mira lo que dice ahora. Y dice la Escritura, dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando del arrebatamiento, ya en ese momento la iglesia va a estar perfeccionada, santificada, lista para irse. Ahí entonces sucede el arrebatamiento y dice la Biblia: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si yo veo a Cristo como Él es ahora mismito, caería como muerto, como cayó el apóstol cuando estaba recibiendo la revelación, porque no podía ni mirar a Jesucristo de la gloria tan grande que era ese cuerpo. Pues aquí dice que vamos a ser semejantes a Él, cuerpo glorificado igualito al de Cristo. Así que el tiempo se acaba, iglesia. Es momento de pararnos en la brecha como las vírgenes de ese capítulo 25, no perder el tiempo de la preparación y irnos de cabeza a la obediencia plena de la palabra. Te garantizo, vas a ser feliz, más feliz, te vas a sentir bien y vas a estar honrando a aquel que honra a los que le honran. Oramos. Padre, te damos gracias por este estudio profético, obedeciendo la voluntad del Padre. Dios mío, ayúdanos, prospera esta palabra en los que están escuchando, en la audiencia de televisión, la audiencia de radio, en nosotros mismos, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Sana a los enfermos, reconcilia al apartado, salva a los perdidos, Señor, que toda la gloria es y será siempre para ti. Bueno, este mensaje tiene tela por donde cortar. Yo creo que el jueves que viene vamos a seguir hablando de esta obediencia, obedeciendo al Padre. Será hasta la próxima transmisión, el próximo domingo, si el Todopoderoso Dios lo permite. Dios les bendiga. Cuídense.